conectado con la cámara. Hola, Fran. Hola, Ahí. buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, venimos, gracias Iván, vamos bárbaro de tiempo, son justo las 12 en punto y ya lo tenemos a Fran para empezar con su charla, que la verdad que estoy muy expectante por escucharla, me parece interesante cómo lo planteas, que comentas que, le voy a leer el título, dice Power Query Online, muy por delante ya del desktop en desarrollo, va a contar un poco cómo fue la evolución, ¿no? de los últimos meses, en realidad, todas las mejoras que se fueron haciendo con Dataflows. Les comento que Fran tiene un blog, lo tengo aquí abierto, ahora voy a volver a mandar el link, que es Power BI SP, ahora igual lo mando por el chat, así lo tienen a mano. Tiene una serie, voy a contarles, de Dataflows en Power BI, donde pueden aprender todo, está en castellano, así que mucho más fácil, y creo que es la persona que más sabe, o al menos que yo conozca, el que más sabe de este tema, obviamente también de Power BI, pero en particular de Dataflows, creo que tiene mucho por enseñarnos. Comparte todo su conocimiento, ahora estoy mirando la web, hay muchísimos videos, hay cosas escritas, hay links externos, así que les recomiendo que quienes quieran empezar con este tema, sigan su blog y van a aprender muchísimo. Les cuento que Fran, además de ser experto en Dataflows, comenzó allá por 2008, me contabas, con este tema de Power BI. En realidad, bueno, en 2008 ni siquiera existía Power BI. Él comenzó con SSIS, con Excel, Power Query. Y quiero decir que Fran es un claro ejemplo de reciclarse, de reinventarse. Podemos decir que en 2008 todavía estaba trabajando en algo totalmente distinto a lo que es consultoría, a lo que es diseño de datos, y con formación, con estudio y con ganas, hoy lo tenemos como experto y con un blog que es impresionante. Así que bueno, te escuchamos, Fran. Gracias por tener este tiempo, un sábado a esta hora, y bueno, agradecidos de poder escucharte y aprender un poco más de este tema que creo que es muy interesante y que cada vez más se va a dejar de usar, como tú comentas, lo que es el desktop en Power Query, y nos vamos a ir adentrando más en los data flows. Muchas gracias, Flor, por la presentación. Bueno, pues vamos directamente al lío, que aquí tengo solo 30 minutos. Ayer di esta misma charla en Madrid con un poquito más de tiempo, con 45, pero bueno, vamos a intentar adaptarnos, ¿vale? Vale. Si no, nos iremos más tarde a comer. O De sea, todos modos, tengo eso la te iba a suerte de comentar, ser el ya es último. la última, así que si se extiende un Exacto, tengo poquito, la suerte yo de ser el último. muy interesada, así que nos podemos quedar Pero un bueno, voy ratito a más, sin intentar problema. ir al grano porque la verdad es que hay mucho que decir. Bien, el título Power Query Online muy por delante ya del desktop en desarrollo, ¿vale? Quizá muy presuntuoso, vamos a intentar demostrar por qué no es presuntuoso. Bien, sí quería deciros que esta presentación directamente está hecha en Power BI y por tanto, si soy capaz porque soy negado para Teams, de irme al chat, vale, os voy a pasar directamente el enlace de la presentación para que todos lo tengáis disponible, sobre todo porque va a tener, la presentación en sí tiene muchísimos recursos, ¿vale? Podéis desde aquí directamente acceder a mi LinkedIn, podéis mandarme un correo directamente desde la presentación y entrar directamente a mi blog y ahora vais a ver en la presentación que hay muchísimos más recursos, ¿vale? Soy Francisco Muyor, ya me ha presentado Flor y soy Microsoft MVP Data Platform desde octubre y trabajo como Team Lead de Power BI en Quolutions, una consultora de Madrid. Bien. Quería dar las gracias por la invitación al grupo de Barcelona. La verdad que tengo... Cuando vi las sedes que había en el Global Power Platform Bootcamp, decidí hacer la charla tanto en Madrid, porque ahora mismo resido aquí en Madrid y porque no había tenido oportunidad todavía de estrenarme como ponente en ese grupo. Y también la envié a Barcelona porque desde el principio soy miembro del grupo. He participado ya en el grupo de Dania y del resto de componentes con una charla que creo que gustó muchísimo y me chivaron que hizo alguna referencia Ignacio ayer en su presentación
y la verdad que siempre me habéis acogido muy bien. Y si tengo ganas de que termine todo este tema del coronavirus, es para que hagáis un evento en directo y poder coger el AVE y plantarme allí y conocer a todos los amigos virtuales que tengo en la ciudad de Condal. Bien. ¿Sobre qué voy a hablar? Bueno, pues como digo, Power Query Online para mí está muy por encima ya de esto, ¿vale? Hasta el mes pasado, hasta finales de diciembre, principios de enero, yo siempre explicaba las ventajas de Power Query Online a través de las ventajas de arquitectura, ¿vale? ¿Por qué usaba yo Dataflows? Pues usaba Dataflows por todo lo que me proporcionaba en cuanto a reutilización de datos, a versionado de datos, a almacenamiento de los datos, a no conexión del dataset directamente al origen, a poder tener diferentes ritmos de actualización en sistemas multiorigen, un montón de ventajas a nivel de arquitectura que hacían que yo me hubiera decidido desde el principio a la utilización de Dataflows. Dataflows, como voy a explicar después, nació en el 2018, a finales del 2018, en noviembre, y desde entonces yo estoy utilizando Dataflows en mis proyectos. Pero claro, las ventajas de arquitectura han estado siempre ahí, pero las ventajas de desarrollo no, ¿vale? Pero ahora ya sí podemos afirmar que existen unas ventajas de desarrollo que hacen a Power Query Online mucho más atractivo. Y con ventajas de desarrollo me refiero a componentes de la interfaz gráfica que nos hacen la vida más fácil a la hora de hacer nuestros procesos de ETL, ¿vale? Bien, ¿cuáles son todas estas ventajas de desarrollo y qué hacen, bajo mi punto de vista, Power Query Online más atractivo? Voy a empezar por qué falta aún. Pues falta muy poquito, faltan pequeñeces, hay muy poquitas cosas. Yo creo que el 90-95% de las cosas que se pueden hacer con la interfaz gráfica del desktop se pueden hacer y están integradas ya en Power Query Online. Pero esto nunca ha sido así. Esto antes era una odisea, como voy a explicar posteriormente, ¿vale? Pero ahora sí, ahora ya prácticamente todo está integrado en el Power Query Online, igual que en el Power Query Desktop, pero además tenemos una serie de extras que eleva por encima a Power Query Online. ¿Cuáles son estos extras? Pues el primero que apareció, que lleva ya más de 6 meses, 8 quizá, es el marcador visual de tipo de combinación, es decir, el poder cuando combinas datos, si no eres experto en SQL, ver qué estás haciendo de una manera gráfica, ¿vale? Cuando haces un join, ¿vale? Luego, la vista de esquema. Todo esto es un resumen, luego lo vamos a ver un poco más detenidamente. La vista de esquema, el script de consulta fuera del editor de consulta, vamos a ver, está genial también. La vista de diagrama, el contador de ejecución, que puedes ver en tiempo de ejecución cuánto tarda en cargarse la vista previa, el marcar como clave, que existe un comando en M que es table.appkey, que con un botón visual lo vas a poder ejecutar aquí y no se puede hacer en el desktop, ¿vale? Pero sobre todo, la gran revolución de Power Query Online a nivel de interfaz es el control visual del plegado de consulta y el plan de consultas, ¿vale? Estos dos elementos per se ya van a hacer que sea muchísimo mejor hacer nuestros ETLs en Power Query Online en lugar de hacerlo en el desktop, ¿vale? Y explicaré en estas charlas en todo lo que me dé tiempo, qué es el plegado de consulta y por qué hay que darle tanta importancia al plegado de consultas y al plan de consultas, ¿vale? En la demo haré unos ejemplos de ello. Y bien, desventaja, pues fijaros, yo la diapo de las desventajas la coloco en blanco. Como dicen en mi pueblo, si quieres vender la burra, no vas a decir en lo que falla, ¿no? Pero bueno, fuera de bromas,
por poner alguna pega, pues creo que en ocasiones la falta de un buen sistema de testing previo está provocando algún que otro bug, y que estos bugs son, al ser un entorno online, pues estos bugs suelen hacer que el usuario pierda un poco de confianza en Power Query Online, ¿vale? De hecho, esta misma semana, el lunes, reporté yo un bug que, como trabajo todos los días con Dataflow, pues enseguida me doy cuenta. Y también me lo reportaron otros usuarios a través del grupo de Telegram, que es que cuando entrabas a editar el flujo, se perdía, se desconfiguraba la conexión con el gateway, y tenías que conectar de nuevo el gateway y conectar todas las tablas, ponerle las credenciales y así poder seguir trabajando, ¿vale? Por contra, también quiero deciros que en cuanto se reporta un bug al equipo de soporte y desarrollo, el nivel de respuesta es brutal, ¿vale? El nivel de respuesta es brutal. Se enteraron de que tenía esta charla y dijeron, vamos a arreglárselo, que no quede el hombre mal y que no dé ningún error Dataflow en directo. Y luego, también es verdad que están apareciendo pequeños cambios constantemente, y si no trabajas con los data flows, no hay comunicación de estos cambios, ¿vale? Cuando hacen cambios y son pequeños, no hay, digamos, la semana pasada, por ejemplo, hubo un cambio en que permitía que pudiéramos mover con el ratón las tablas de un grupo a otro cuando las tienes organizadas, que antes se tenía que ir subiéndolas o bajándolas un paso a paso, y ahora ya se puede hacer con el ratón, y eso nadie lo ha comunicado de que existe. Entonces, si no estás trabajando constantemente con ello, pues no se advierte, ¿vale? Bien. Y bien, recursos. Os decía que iba a explicaros un poco todo, qué ha acontecido todo en el mundo de los data flows, ¿vale? Nacieron el 7 de noviembre del 2018 o el 6. Yo suelo publicar posts en cuanto hay alguna novedad, y en su día, en mi blog de poweruniversity.com, hice un post con lo que yo entendía que iba a ser la revolución que iba a suponer los flujos de datos, ¿vale? No tuvieron al principio mucho éxito, sobre todo porque el nivel, a nivel visual, era horrendo. No se podían hacer casi ninguna transformación. Entonces, al principio, si quería aprovechar las ventajas de los data flows que tenía que hacer, pues seguir haciendo mis ETLs en Power Query en el desktop y coger y copiar el código al Dataflow, ¿vale? Así estuve trabajando un año entero. En noviembre del 2019 hubo un empujón brutal, ¿vale? Lo recogí también un post que fue una gran batería de más de 50 novedades en los flujos de datos. Y novedades que estamos hablando de cosas tan sencillas como crear el conector de carpeta que no estaba, o crear el conector de carpeta de SharePoint o el de ODBC, ¿vale? Al final, si copiabas el código y lo pegabas, el flujo de datos respondía, pero no existía visualmente el conector como tal, ¿vale? Pero es que no solo eso, combinar archivos, eh, si nos vamos un poco más abajo, reducir filas, rellenar, mover cosas que hacemos casi a diario, no podíamos hacerlo con la interfaz, teníamos que hacerlo a puro código M, o pues al final, ¿qué recurríamos? A coger y seguir haciendo todo nuestro código en el desktop y copiarlo al Dataflow, ¿vale? Aún así lo hacía así. ¿Por qué? Porque las ventajas de arquitectura que me daban los Dataflow hacían que para mí fuera interesante trabajar con ellos, ¿vale? El 11 de diciembre del 2019 aparece la posibilidad de exportar un Dataflow, que es una posibilidad muy chula, porque puedes exportar Dataflow simplemente exportando los metadatos, y te lo puedes llevar de un área de trabajo a otra. Y no solo de un área de trabajo a otra. Casi por casualidad, ayer, preparando la demo, hemos descubierto que también puedes leer un flujo de datos de un tenant en otro, ¿vale? Y crear una entidad vinculada hacia otro flujo de datos, y funciona perfectamente. Bien. Los cuadros de diálogo para Native Query son muy recientes. Aquí ya se empezó, en octubre del 2020, empezó a haber
un desarrollo, una aceleración en el desarrollo brutal, ¿vale? Y la aparición de los cuadros de diálogo de la Native Query fue uno de esos puntos, ¿vale? En noviembre del 2020, uno de los problemas también que tiene los data flows es que al final necesitas doble actualización, necesitas actualizar el flujo y luego necesitas actualizar el dataset. Pues en octubre del 2020 salió un endpoint para PowerShell que permitía hacer eso de manera automática y en noviembre saqué cómo hacer esto en Power BI directamente con PowerShell y R, ¿vale? Eso también lo tengo documentado y cualquiera, como vais a tener esta presentación, podéis verlo. Y el 16 de diciembre, pues se ve que a Microsoft le dio un poco de rabia que sacara yo lo de PowerShell y R y cogieron directamente, implementaron ya el conector para Power Automate, que hace lo mismo, ¿vale? El conector para Power Automate es capaz de actualizar el flujo de datos, esperar a que el flujo de datos actualice y a partir de ahí actualizar los datasets, ¿vale? Pues eso, aprovecharon el endpoint que habían creado en octubre para hacer un conector de Power Automate y aunque es premium, pero sí merece la pena utilizarlo para programar las actualizaciones, ¿vale? Y bueno, ya 8 de enero del 2021, pues lo que voy a pasar la demo, el paso visual del plegado de consultas. Una cosa impresionante y que os la voy a mostrar ahora. Y bueno, y pues eso os muestro también que desde el principio, estos son posts en LinkedIn de hace 2 años, pues desde el principio de los tiempos yo estoy publicando cosas sobre Dataflow, me apasiona a mí. Para mí la arquitectura ideal de BI con Power BI utiliza siempre Dataflow como fuente de datos, ¿vale? Como en la parte donde hago los ETLs. Y lo que os decía de la falta de comunicación, muchas veces encuentro cosas que llegan y que Microsoft comunica que han entrado semanas después, como pasó con la vista de esquema y la vista de diagrama, que son dos cosas espectaculares que también voy a intentar explicar. Y bueno, antes de las preguntas, pues vamos a ir un poco a hacer la demo. Bien, esto es, ya he entrado directamente en un Power Query online, ¿vale? Los flujos de datos no es más que eso, es Power Query online, no es otra cosa. Es simplemente el Power Query de esto, cuando le das a transformar datos, se te va al editor de consultas que llamamos, pues esto es el editor de consultas en la web, ¿vale? En el servicio de Power BI. Tiene algunas particularidades de uso, ¿vale? Como, por ejemplo, el hecho de que, claro, al estar online siempre vamos a tener que tener una puerta de enlace de datos local si queremos conectarnos a orígenes que sean on-premise, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que hacer cuando se entra en un proyecto es tener la puerta de enlace preparada para poder acceder a todos los orígenes de datos, ¿vale? Bien, lo que os decía que me voy a llevar un segundo esto de aquí. Bueno, es igual. Bien. Como os decía, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver un poco estas novedades que hay con respecto al Power Query de esto. Una de las primeras cosas que aparecieron y que había mencionado, ¿vale? Es, vamos a irnos a nuestra tabla de productos, es que si yo cojo en mi tabla de productos, combino una consulta y la combino con mi tabla de subproducto, ¿vale? Vamos a buscar por aquí el Product Subcategory Key, con el Product Subcategory Key tenemos esto, el tipo de combinación de una manera visual, ¿vale? Esto a los que sabemos algo de SQL, pues nos parece una tontería. Todos sabemos lo que es una externa izquierda o la mayoría lo tendréis en inglés. Yo es que el inglés no lo quiero ver ni en pintura. Pero bueno, la cuestión es que
aquí vamos a tener visualmente, vamos a saber qué estamos haciendo, ¿vale? Algo que para los que no son expertos les viene muy bien, ¿vale? Esto apareció hace bastante tiempo, y bueno, y lo que me hace sospechar de que todo esto, todo lo que está apareciendo en Power Query Online no va a llegar al desktop o no va a llegar pronto al desktop, es lo que están tardando en desarrollar todo este tipo de cosas en el desktop, ¿vale? Bien. Fran, te hago una ¿Sí? pregunta que hay acá en el chat. Sí, Perdón que te claro. interrumpa. Ignacio pregunta si puede tener en Power Query, perdón, ¿puedo tener el Power Query en una licencia y que varias otras se conecten a esos datos? ¿Qué tipo de licencia necesito? No entiendo muy bien la pregunta. Vamos a ver, ¿puedo tener un Power Query en una licencia? Vamos a ver, si tú tienes imagino que se referirá a hacer el flujo de datos dentro de un tenant, ¿vale? Con una licencia. Entonces, para que otros usuarios se puedan conectar a ese flujo de datos, ahora mismo la seguridad para los data flow está a nivel de área de trabajo, ¿vale? Entonces, tienen que tener permisos de administrador en ese área de trabajo para poder conectarse al flujo. No sé si eso responde a la pregunta. Si no, Y, luego lo aclaramos, ¿vale? Pero en principio cualquiera que tenga permisos dentro del área de trabajo podrá conectarse a los datos de un flujo de datos. La forma de dar más seguridad todavía a los flujos de datos, pues no iba a ser objeto de esta charla, pero se puede, los datos al final los almacenamos en entidades de Common Data, parecidas al Common Data Model, ¿vale? En el servicio de Power BI, pero también podemos llevárnoslo a Azure Data Lake Storage 2. Yo es una vía que he explorado bastante y que me gusta mucho. Es una forma de almacenamiento muy barata. Nos permite guardar histórico de todas las fotos de las actualizaciones y además nos permite dar seguridad a nivel de entidad y dar seguridad diferente a la que podamos tener en el servicio, ¿vale? Y nos permite conectarnos de Bethel, que también es algo que descubrí hace poco. Bien, continuamos. Pues lo que decía, otras de las cosas, otras de las características visuales que tenemos en el Power Query Online y que no tenemos en el desktop son la vista de esquema y la vista de diagrama, ¿vale? La vista de esquema nos va a permitir analizar todas las tablas a nivel de columna, ¿vale? Y nos va a permitir cosas que no están permitidas en el desktop, como es seleccionar muchos campos a la vez y, bueno, quitar si podemos hacerlo en el desktop todos a la vez, pero cambiar los tipos todos al tiempo no podemos hacerlo, salvo que lo hagamos con código o que lo hagamos uno a uno. Si vamos uno a uno en el desktop cambiando los tipos, se puede, pero todos a la vez no. Pues en esta vista de esquema sí se puede, ¿vale? Vamos a volverlos a tipo de texto. Es una de las pequeñitas ventajas. Otra de las pequeñas ventajas que tiene integrado es que existe un script de consulta, ¿vale? Que nos va a permitir tener la vista completa de la consulta sin tener que irnos al editor avanzado, ¿vale? Y esto lo vamos a poder ver tanto en la vista de esquema como en la vista de datos, ¿vale? De esta manera vamos a tener, como podéis ver, nuestra vista de los datos y vamos a tener nuestra vista de toda la consulta y vamos a poder editar directamente para el que tenga un poco de conocimiento de M sin necesidad de tener que irnos al editor avanzado. Bien, la vista de diagrama, por otro lado, también súper interesante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir, fijaos que puedo tener vista de diagrama, toda la consulta al tiempo con el script de consulta o el script
paso a paso, ¿vale? Y la vista de datos o la vista de esquema habilitada, ¿vale? Visualmente es un adelanto brutal, te va a permitir hacer cosas mucho más integradas, ¿vale? Y por ejemplo, la vista de diagrama te va a permitir ver todas las tablas, poder irte al paso que quieras, ¿vale? Poder irte al paso que quieras, poder introducir un paso entre uno y otro, ¿vale? Sin tener que hacerlo en la configuración de la consulta, y te va a permitir ver todas las relaciones que hay entre las diferentes entidades, ¿vale? Porque puedes tener modelos complejos en las que tengas parámetros para traerte la información, luego tengas unas tablas auxiliares de las que te traen los datos que no cargas, y luego ya al final tienes tu modelo con dimensiones y hechos, ¿vale? Esto te va a permitir tener una vista más global de toda la información, ¿vale? Bien, vamos a ir cerrando todas estas cositas. Fran, mientras te Sí. leo otra pregunta que hay por el chat de José, que pregunta si también tenemos column profiling, quality, etcétera. Exacto, eso sí, como he dicho, el 90% de las cosas están igual que en el desktop, ¿vale? Entonces simplemente tendríamos que irnos al inicio. Yo aquí lo tengo desactivado, pero en opciones globales tenemos todo, vista de datos y vista de esquema, y tenemos la posibilidad de habilitar el perfil de columna, la posibilidad de mostrar los detalles de calidad de columna, mostrar la distribución, es decir, que lo podríamos activar absolutamente todo. Y igual que en el desktop, basado en las 1000 primeras filas o basado en todo el conjunto de datos, ¿vale? Incluso la detección del tipo de datos, el poder detectar los encabezados de tipo de columna para los orígenes no estructurados. Lo típico que cuando la fuente es un Excel, te traes la tabla y directamente te promueve el encabezado y te crea el tipo de datos, que es algo que tanto odio y que suelo tener en no detectar, ¿vale? Y luego pijaditas como el tener la vista previa con una fuente monoespaciada, que a mí también me gusta mucho, ¿vale? Tener así, como veis, pues se habilita la vista del profiler, ¿vale? Exactamente igual. Bien, vamos a deshabilitarlo, sobre todo por el consumo. Y bien, bueno, y directamente pues voy a pasar a lo que quería explicar, porque si no al final nos comemos el tiempo y no hemos explicado nada del plegado de consulta, que es la actualización más brutal que han hecho, que lo hicieron en enero, fue precisamente el tema del plegado de consultas. Bien. Que por cierto, no sé qué está pasando, pero debería de visualizármelo. Voy a hacer una cosa, voy a volver a cerrar y a abrir las cosas siempre del directo. Pues tenemos un pequeño problema, que es que no sé si es que vale. Lo había deshabilitado. Al mostrar lo del profiling, justo lo había deshabilitado. Bien. Como veis, aquí está apareciendo la joya de la corona ahora mismo en Power Query Online. Brevemente, ¿qué es el plegado de consulta? Todo el mundo ha oído hablar del plegado de consulta, query folding en inglés, y no todo el mundo sabe de qué se trata, ¿vale? Por definición, el plegado de consulta es la capacidad que tiene Power Query para traducir la consulta al lenguaje del origen, ¿vale? Es decir, si yo realizo muchísimas transformaciones en Power Query, mientras que mantenga el plegado de consulta, lo que va a hacer es mandarme una query al origen, una sola query al origen de modo nativo, ¿vale? Eso, pues evidentemente, las ventajas que nos va a proporcionar es que la actualización de nuestros modelos en importación van a ser mucho más eficaces, tanto en términos de uso de recursos como en duración de la actualización, ¿vale? Aparte, por ejemplo, cuando trabajamos con modelos de almacenamiento dual o direct query, solo nos va a permitir
traernos los datos en Direct Query manteniendo ese plegado de consulta, ¿vale? Entonces, nosotros podemos, si queremos trabajar con Direct Query, podemos coger en el Data Flow y hacer infinidad de transformaciones, ¿vale? Todas las transformaciones que hagamos vamos a detectar mediante este elemento visual que nos están guardando el plegado, y al final de hacer todas las transformaciones vamos a poder ver la consulta de origen, vamos a poder copiarla y vamos a poder hacer en nuestro desktop una llamada en Direct Query con todas las transformaciones hechas en M, ¿vale? Bien, ¿qué orígenes son los que admiten el plegado de consulta? Pues lo admiten todos aquellos que tienen un concepto de lenguaje de consulta, evidentemente, pues SQL, Oracle, pero también las listas de SharePoint o las fuentes de OData o el Active Directory y el Exchange admiten el plegado de consulta, ¿vale? Vamos a mandar siempre la consulta al origen en su lenguaje, ¿vale? Lo más normal es trabajar con SQL y es como se advierte mejor el tema del plegado de consulta. ¿Qué transformaciones pueden lograr el plegado? Pues hay infinidad de transformaciones que lo mantienen, ¿vale? Lo que nos va a permitir, y lo que os recomiendo, es jugar con esto para que veáis cuándo se rompe y cuándo no se rompe el plegado. Es muy interesante el saber jugar y saber qué te va a permitir la ruptura del plegado o que no te la va a permitir, ¿vale? Por poner algunos ejemplos, no quiero extenderme mucho porque el tiempo, yo creo que ya incluso estamos fuera de tiempo. Pero, por ejemplo, elegir consulta, ¿vale? Siempre, Vamos bien igual, ¿eh? sí, Tenemos un ratito más, yo al menos te elegir voy a seguir escuchando. Elegir consultas te va a permitir mantener el plegado. El agregar columnas siempre que sean simples, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner un hola, ¿vale? Esto te va a permitir mantener el plegado. Filtrar filas, ¿vale? El coger y hacer un filtro de filas siempre te va a mantener el plegado. Hacer joins también te va a mantener el plegado, como habíamos visto en la tabla de productos, ¿vale? Aquí habíamos hecho un join, vamos a ver. Y en este primer join mantiene el plegado, ¿vale? ¿Por qué no? Y esto es un ejemplo de por qué no aquí, cuando me traigo la categoría, ¿por qué no me mantiene el plegado? Pues bien, esto es sencillo. Esto lo he hecho adrede. Tengo una DIM Product Category 1 y una DIM Product Category 2. La primera me la he traído con una consulta nativa directamente, ¿vale? Pues tenéis que entender que siempre que tú hagas la consulta nativa y te traiga los datos con la consulta nativa, cualquier paso posterior, por ejemplo, filtrado que habíamos visto que mantiene el plegado, pues cualquier paso posterior no te mantiene el plegado, ¿vale? Y no mantiene el plegado, y lo podemos ver en que no puedes acceder a la consulta de origen de datos, porque lo que tú te has hecho es traerte todos los datos al origen y a partir de aquí trabajar en el motor de Power Query, ¿vale? Esa es la gran diferencia entre mantener el plegado y no, que vas a trabajar en el motor de Power Query a partir de la ruptura del plegado. No vas a mandar todo al origen, ¿vale? Y eso es, ya os digo, es fundamental a nivel de desarrollo, a nivel de tiempos de ejecución y de actualización, ¿vale? Tengo la DIM Product Category 2, que esta sí me la he traído sin hacer una consulta de origen nativo. Entonces, si yo aquí cambio a la DIM Product Category 2,
Bueno, es que antes cuando estaba jugando yo creo que me he cargado algún campo. Bueno, la cuestión es eso, que de hecho lo podemos ver con esta, con la DIN Product Subcategory. Como la DIN Product Subcategory la estamos trayendo normal, ¿vale? Sin una ruptura del plegado, porque no llamamos a la consulta nativa, en nuestra tabla de productos nos está haciendo la combinación y nos está manteniendo el plegado, ¿vale? Hay otra forma de hacer los inner joins que también conoceréis, ¿vale? Si yo me traigo los datos de nuevo, seleccionamos el parámetro del servidor y de la base de datos. Bueno, se me ha ido... Ay, las credenciales. Vamos a ver si nos permite conectar. Bueno, la cuestión que os quería explicar, no sé si lograremos que conecte o no. Bueno, sí, seguramente si le pongo aquí base de datos en vez de servidor, será un poco más fácil. Mientras Fran te lee una pregunta, Sí. Ania pregunta para si puedes volver a explicar por qué no en DIM Product Category no se mantiene el plegado. Que algo comentaste, pero sí, si puedes ¿Por volver a qué comentar. en DIM Product Category no se mantiene el plegado? A ver, cuando filtro las filas. Vale, sí. No se mantiene el plegado porque nosotros hemos hecho directamente una native query, ¿vale? Cuando nosotros al origen no nos lo traemos mediante... A ver, hay dos formas de traerse el origen. Yo me puedo conectar a la base de datos y desplegar la tabla. Esto te lo hace automáticamente. Esto es el paso de navegación que te hace directamente al traerte la tabla, ¿vale? Yo todos los pasos que siga haciendo a partir de aquí, vamos a elegir columnas. Todos estos pasos me están manteniendo el plegado. ¿Por qué? Porque estoy creando todo el código M y todo este código M me está trayendo directamente, me está generando directamente una consulta que es la que envía al origen, ¿vale? Cuando yo hago una native query, que es en este caso, ya cualquier paso posterior que haga, como ya he hecho ese paso de traerme los datos y le he dicho cómo y qué datos quiero traerme, cualquier otro paso ya no me va a admitir que se integre dentro de esa native query. Me lo va a hacer siempre en memoria, ¿vale? Y pasa lo mismo cuando utilizamos funciones como table buffer, ¿vale? Si nosotros metemos en un buffer toda la tabla, a partir de ese table buffer ya le estamos indicando directamente a Power Query que evalúe todo en el motor de Power Query y no en el origen, ¿vale? Para finalizar, ¿por qué es importante todo esto? ¿Por qué es importante mantener el plegado de consultas? Pues lo vamos a ver con un pequeño ejemplo, con este mismo ejemplo. Cuando yo, y aquí solo tengo dos transformaciones, imaginad que tenemos 50. Cuando yo hago estas dos transformaciones y me voy al plan de consulta, ¿vale? Aquí me está yendo al origen, me está haciendo la native query y me está haciendo el paso de seleccionar columnas, ¿vale? Cualquier cosa que yo haga a partir de aquí me lo va a hacer. Puedo hacer 10 transformaciones y las 10 transformaciones me van a ser pasos del plan de consulta que los va a hacer Power Query en su motor, ¿vale? Por lo que va a ralentizar muchísimo los tiempos. Sin embargo, eso es la DIN category. Sin embargo, en la DIN subcategory, fijaos que tengo 5 pasos, ¿vale? Tengo 5 pasos distintos y si me voy a el plan de consulta, ¿vale? Como podéis ver, todo
todos esos 5 pasos los ha integrado en esta Native Query. No hay pasos que tenga que evaluar en el motor de Power Query, ¿vale? Por lo que la actualización va a ser mucho más rápida y todo va a ir mucho mejor. Por eso es tan importante el plegado de consultas. Y por último, un consejo. Cuando tenemos roto el plegado de consulta, ¿vale? Cuando tenemos roto el plegado de consulta, pues imaginad que yo hago una transformación aquí de introducir una columna personalizada, le meto un 1, ¿vale? Ya, como decía aquí, todos los pasos en el plegado de consulta me los ha hecho aquí. Luego voy a coger y voy a hacer un cambio de nombre. Esta consulta es ID, ¿vale? Y luego voy a hacer un cambio de tipo, ¿vale? Hago un cambio de tipo y le digo que es un número entero. Yo aquí he hecho 3 pasos. Como el plegado está roto, si me voy a evaluar mi plan de consulta, pues fijad todo lo que ha hecho. A partir de la Native Query, ha hecho un tablet select rows, ha hecho un tablet add columns, ha hecho un tablet select columns y un tablet rename columns. Entonces, si no tenemos opción del plegado, ¿vale? Aquí vamos a poner nuestro script de consulta. Si no tenemos nuestra opción de plegado, todos estos pasos que hago de transformación del nombre y de cambio de tipos, hay que acostumbrarse a ser valientes, ¿vale? A ser valientes y tocar nuestro código M, ¿vale? Y decirle aquí que el nombre de la columna es Pepito y que el tipo que quiero es int64.type. Estos son pequeños tips que son muy fáciles de aprender porque siempre estamos cambiando tipos, siempre estamos cambiando nombres y lo que nos van a permitir para acabar es que nuestro plan de consultas haya mejorado mucho. Ya no son 5 pasos aquí, sino que simplemente nos ha hecho el select rows y el add columns, ¿vale? Y con esto acabo y quedo a vuestra disposición por si hay alguna pregunta más. Muy bueno, Fran. Ahí, tal cual lo que comentabas, al final es clave el tema de animarse, aunque uno por ahí no sea experto en M, animarse a al menos saber modificar el código es clave para poder mejorar también el rendimiento, como comentabas. Así Claro, que y me sobre parece, todo, fijaos el ejemplo, que es que aquí sí, en el Dataflow es que lo voy a poder hacer entero sin tener que irme con el desktop al editor de claro, consulta. Entonces voy a poder sí. estar, todos los cambios que estoy haciendo aquí, voy a poder ver que se reflejan bien en mi query, ¿vale? Sí, es mucho más claro también, creo, para cualquier persona que comienza, que no hay que ir a hacer clic en el botón y verlo separado, que por ahí confunde un poco más. Creo que Exacto. está muy bueno. Te hago una pregunta que Dani igual ya lo contestó, la leo igual. Preguntaba José, dice, imaginando un dashboard con todos los pasos ya en Power Query hechos en desktop y con una fuente de datos MySQL, ¿cómo cambiar para Dataflow más fácilmente? ¿Tendré que cambiar la fuente de datos para un Dataflow? Daniel le contesta que hay que copiar directamente del desktop y pegarlas en Dataflow para recoger el código. Sí, No sé si quieres efectivamente. hacer algún otro comentario, Sí, Fran. no. Mm, Tendrá 4 o 5 meses o 6 meses, no tiene mucho más. Salió la posibilidad de copiar directamente el código. Voy a ver si tengo y puedo hacerlo rápidamente. Un Sí, creo que reporte. es clave esta funcionalidad porque la mayoría de los modelos están, digamos, que Sí, uno por ahí tiene implementados, tienen bien, Power Query y todo el es mundo lo interesante tiene saber implementado el desktop. Ujú. efectivamente en el desktop. Entonces, la facilidad para llevárselo, voy a intentar rápidamente, porque creo que es interesante. Lo que pasa es que, claro, eso lo hago en otras charlas. Sí, sí, he hecho un montón de charlas de Dataflow y me he centrado más en esa parte operativa. Esta era un poco más para ver la parte visual, pero no me importa si soy capaz de traerme un modelo, verlo rápidamente. Vamos a ver. Vale, estoy abriendo un modelo en el que tengo un contoso, ¿vale?
y no lo estáis viendo, pero ahora mismo os lo muestro, que lo tengo en... Ya así aparece en la pantalla. Ay, bueno. Bueno, este en principio parece que no me va a servir porque lo tengo sobre Dataflows. Sí, pero bueno, no pasa nada. Aunque lo tenga en Dataflow, ¿vale? Si yo cojo, selecciono todas mis tablas, le doy a copiar, me vengo al Dataflow y aquí, fijaos que voy a crear un nuevo grupo, ejemplo, ya voy a ir a este grupo y si le doy a pegar, el propio programa me dice pegar consultas, use control V, ¿vale? Le das a aceptar, le das a control V y ya me ha pegado todo lo que tengo en el Espectacular. desktop, ¿vale? Es decir, que la migración ahora mismo de Power Query Desktop a aquí es fácil. Lo único que, Rápida. claro, es muy rápida. Lo único que, claro, que yo aquí estoy trayéndome los datos de un Dataflow, entonces son entidades calculadas, ¿vale? Y esto, pues, es una capacidad premium. ¿Es una capacidad premium? Sí y no, porque simplemente si yo cojo y deshabilito la carga de bin canal y lo referencio, ya esta tabla de bin canal ya no es una capacidad premium, ¿vale? Es decir, que puedo perfectamente utilizar entidades vinculadas en mis data flows, ¿de acuerdo? Clarísimo. La Ahora verdad que clarísimo. no me va a cargar por las credenciales seguramente, pero se puede. Creo que también hoy cuando escuchábamos la charla de Nicolás, creo que a medida que se vaya mejorando el tema de los composite models y combinado con esto de los data flows, cada vez son más las posibilidades de, Sí, digamos, la trabajar arquitectura. por completo con Power BI sin necesidad de un ETL por separado, sino que ya creo que es un gran avance el tema de poder tener las dimensiones ya limpias desde data flows y poder crear modelos propios en Power BI, más esta Exacto. posibilidad que contó Nicolás, que si bien comentábamos que todavía tiene limitaciones, no tengo dudas que se van a seguir mejorando con el tiempo. Hacemos una última pregunta que Exacto. ya estamos pasadísimos de tiempo. César pregunta, leo la pregunta, dice, en el desktop cuando se rompe el plegado de consulta, si no puedes visualizar la query nativa, tengo entendido que ello no implica siempre que se haya roto el plegado. ¿Es así? ¿Es así Vale. también en el servicio? Es así en el desktop, ¿vale? En el desktop puedes no haber roto el plegado y sin embargo no darte la consulta. Pero aquí está ya, esta visual precisamente, este elemento visual se ha creado para que sepamos que el plegado se ha roto o no se ha roto. Entonces, siempre que esté en verde, te va a ofrecer la posibilidad de ver la consulta de origen de datos, ¿vale? Eh, hay un ejemplo que rápidamente, vamos a ver si lo puedo hacer, si simplemente voy a copiar voy a duplicar la tabla y me voy a quedar con el origen, ¿vale? Bien, si yo en mi origen cojo y, por ejemplo, filtro mi DIM producto, ¿vale? Estoy haciendo exactamente lo mismo. Estoy filtrando el producto y ahora ya cojo la tabla. Aquí hay un paso que me lo está dando como que he roto el plegado. Al filtrar el origen me dice que he roto el plegado, ¿vale? Sin embargo, el siguiente paso está en verde y yo puedo eliminar esta columna y la eliminación de columnas sigue en verde, ¿vale? Entonces, si está en verde este y este está en rojo, se supone que hemos eliminado el plegado, pero aquí siempre nos va a permitir ver la consulta nativa. ¿Por qué? Porque realmente no he roto el plegado. Visualmente debe de verse a un bug, el programa entiende que filtrar las filas de un origen ya rompe el plegado, pero lo podemos comprobar por que nos va a devolver siempre la consulta de origen, en el servicio siempre nos la va a devolver y además por el plan de consultas, que esto está en versión preliminar, pero me parece espectacular, que nos va a decir que estamos enviando un solo paso al origen, ¿vale?
No escucho nada. No te escuchamos, Flor. Ah, eso, pensé que era yo solo. Vale, estaba silenciada. Ok. Perfecto. Ahí comentaba César que clarísima la explicación y yo también comentaba que como siempre clarísimo y cada vez nos vamos a ir volcando más allá a comenzar los proyectos con Data Flows y es, como decía Fran, es animarse y empezar, si bien tiene algunas diferencias, es acostumbrarse a la nueva plataforma. Bueno, cada vez tengo más adeptos, la verdad, y cada vez más Sí, gente total. utilizando Ahí Dataflow. José Porque también al final comenta, son ventajas y como te da muchas ventajas, sí, y aquí solo he explicado las visuales, pero si nos vamos a las ventajas de arquitectura, el hecho de, yo ya tengo mi tabla de calendario hecha en M totalmente consolidada, de manera que en todos mis datasets tiro de la misma tabla de calendario. Si hago un cambio en la tabla de calendario, pues porque quiero meter un elemento nuevo, meter un año fiscal de forma diferente o cualquier cosa, lo aplico en el Dataflow y automáticamente se me está aplicando en claro. todos mis modelos. Entonces, ese tipo de ventajas a nivel de arquitectura también son impresionantes. Sí, o también cuando tenemos modelos grandes y, por ejemplo, si tienes una tabla en particular que hay que hacerle mucha limpieza o hacerle mucha Exacto. transformación, el poder tener la salida de esa tabla y poder utilizarla en distintos modelos, creo que es la mayor desventaja, al menos que yo encuentro en Power Mm, Query a veces, que necesito hacer las mismas transformaciones en dos modelos distintos y ahí nos encontramos copiando y pegando código y es más difícil mantenerlo. Por lo cual, exacto. eso al menos es la ventaja la mejor ventaja que le encuentro yo. Pero bueno, tú nos comentas que hay muchísimas otras. Ujú. Así que bueno, gracias, Fran. También está Dania conectada, Dania es la organizadora, que hoy, bueno, no ha estado. Hoy la estaba ayudando yo con las presentaciones, ayer estuvo Dania y fue quien organizó todo el evento. Así que Dania, no sé si quieres saludar y ya nos despedimos. Saludos a todos, muchas gracias a Gifran y a todos los ponentes, ha sido súper interesante y también gracias a los asistentes por hacer comentarios, preguntas, porque así aprendemos de los demás y gracias a Giflor por ayudarme en la organización. Bueno, gracias Dania y gracias a todos los presentadores, fue muy interesante, creo que todos seguimos aprendiendo por más básicas o no que sean las sesiones, siempre uno va tomando algunos tips de cada uno y es muy interesante el que le dediquen tiempo a que otras personas aprendan sobre el Power Platform. Así que bueno, cerramos ya la sesión, gracias a todos nuevamente. Gracias. Gracias Nico, Gracias. Un saludo a Hasta todos. luego. Venga, un saludo. un Gracias. saludo, Chao, chao chao. chao.